listos, Iglesia del Señor? Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 20. Gloria sea a nuestro Señor y Dios. Amén. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos revelan el amor de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios para salvar al mundo, el juicio de Dios, la ira de Dios. La Escritura es, muchas veces hay cristianos que le llaman el manual de vida del creyente. Amén. En este manual encontramos cómo tener una vida plena en el Señor. Amén. Y como hoy es día de instrucción, hoy es día de enseñanza, una de las cosas que nos enseña la Biblia, después de enseñarnos el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿cuál creen que sea el segundo punto que la Biblia revela? Después de la persona de Dios, el amor de Dios, la salvación, la gracia y la misericordia, ¿cuál cree usted que es el segundo punto más importante en las Sagradas Escrituras? Sus mandamientos. Amarnos entre nosotros. La segunda cosa más importante que nos enseña la Biblia es eso, el amor al prójimo. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jesús dijo, y el segundo mandamiento, que es igual de importante que el primero, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos son los dos asuntos más importantes en la Escritura: la persona de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, y la relación entre el prójimo. Amén. Así que hoy vamos a aprender, porque el capítulo 20 del libro de Éxodo, ahí tiene un pequeño título, ¿verdad? Su Biblia, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Los 10 mandamientos. Amén. Así que vamos a ver que dentro de estos 10 mandamientos hay 4 mandamientos que están enfocados en la persona de Dios, y 6 que están enfocados en el trato con el prójimo. De los 10, 4 tienen que ver directamente con Dios y 6 tienen que ver con la relación de las personas. Los 10 mandamientos también en algunas Biblias se llaman o vienen así. Se conoce también como el decálogo de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra deca viene del griego, que significa 10, y esa palabra logo, del griego también logos, es palabra. Las 10 palabras. ¿Por qué las 10 palabras? Porque cada uno de esos mandamientos está señalada con una letra del alfabeto o el alefbet del hebreo. Cada mandamiento contiene o empieza con una de las primeras 10 letras. Por eso en la traducción de la Septuaginta se le puso como el decálogo, porque son las 10 palabras. Amén. Se lo doy como dato para que usted pueda, por si en alguna predicación o en algunas Biblias o en algún estudio ve que dice el decálogo de Dios, se está refiriendo a los mandamientos o a los 10 mandamientos que Dios dio. Amén. Así que vamos a entrar a los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Y estos mandamientos tienen que ver en la relación con Dios. Vamos a leer el primer versículo entonces. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy ¿qué?
Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento empieza con la letra, porque se llama el decálogo, es una letra así, y es la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto o el Aleph Bet hebreo, y eso significa que el primer mandamiento empieza desde el versículo 2 hasta, empieza en el versículo 2 y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento para el pueblo de Israel, porque vamos a estar viendo a partir del capítulo 20, para que usted comprenda, el pueblo de Israel recibió mandamientos o leyes como nación, como en una constitución. También recibió leyes ceremoniales o religiosas, aquellas que tienen que ver con los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas. También recibió leyes humanitarias, leyes de justicia, leyes con los esclavos. Entonces vamos a estar viendo diferentes tipos de leyes que el pueblo recibió, porque recordemos que Israel estaba surgiendo como una nación. Y como una nación, así como México tiene sus propias leyes. ¿Sabe dónde están estipuladas esas leyes? En la Constitución de nuestra república. Ahí en la Constitución vienen las leyes establecidas por nuestras autoridades federales, ¿sí? Entonces, Israel también como nación estaba recibiendo leyes que no solamente tenían que ver en el aspecto religioso, ceremonial, sino también en su aspecto como nación, ¿sí? Y de eso estaremos hablando los próximos capítulos. Entonces, lo primero que recibe Israel en estos primeros mandamientos es en su identidad de nación y Dios como su Dios personal. Amén. Por eso en el versículo 2, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. Dios le estaba diciendo a Israel: tú no tienes ningún otro Dios, yo soy tu Dios. Es el primer mandamiento para Israel, es reconocer a Dios como su Dios. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento para nosotros como cristianos también? Reconocer a Dios como nuestro Dios. ¿Y cómo podemos reconocerlo? A través de Cristo Jesús. Ninguna persona que vaya a una iglesia y que no haya entregado su vida a Cristo y haya recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no puede hacer de Dios su Dios hasta que reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Por eso es bien importante que cualquier persona que usted invite y que de pronto le gusta, ¿verdad?, lo que ve, lo que escucha, se siente a gusto, esa persona probablemente, si no se la aclara, puede creer que ya es una persona cristiana porque está dentro de una iglesia. Aunque esté dentro de una iglesia, si no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aún no es hijo de Dios. Por eso nosotros como padres, aunque nuestros hijos hayan nacido en un hogar cristiano, ellos de manera personal tienen que recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ustedes y yo como padres a nuestros hijos pequeños, en algún momento tenemos que hacerle la pregunta que le haríamos a cualquier persona que no ha conocido a Cristo. La pregunta es: ¿quieres tú recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Por qué? Porque aunque esté en una iglesia, eso no lo convierte en cristiano. ¿Me explico?
De la misma manera como para Israel, el primer mandamiento era reconocer a Dios como su Dios. Para nosotros también, poder reconocer a Dios solamente es a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que en el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa expresión cuando dice yo soy que te saqué, si lo interpretamos de esta manera, es como si Dios estuviera diciéndoles: como yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, tengo el derecho para ponerte mandamientos o leyes. Me explico. Cuando ustedes y yo reconocemos a Dios como Él nos sacó de la condición en donde estábamos, de una vida de pecado, de una vida de maldad, Él tiene todo el derecho en nuestra vida de ponernos mandamientos, estatutos y ordenanzas. Cualquier creyente que no quiera esto, no quiera vivir bajo las leyes de Dios, no puede ser hijo de Dios. Es como si usted en su casa dijera, bueno, a su hijo o a su hija, su hijo o su hija vive en su casa, pero que él quiera vivir como quiera, siendo su hijo, y diga, no, pues yo quiero vivir como quiera. ¿Sería eso correcto? Imagínese a Fernanda que le dijera: mamá, ahí vengo. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Y que ella dispusiera como. ¿Sería eso correcto? ¿Tendría su mamá derecho o no de ponerle reglas, leyes? ¿Tendría o no tendría derecho? Claro. ¿Por qué? Porque es su hija. Me explico. De la misma manera el Señor, nosotros al convertirnos en sus hijos, Él tiene todo el derecho. Y eso es lo que le estaba diciendo Israel: yo soy quien te sacó de la tierra de la casa de servidumbre, y por esa razón yo voy a ponerte leyes. Tú no puedes andar por la vida sin ley. Alguien dijo: es que las leyes se hicieron ¿para qué? Para romperlas, dice. ¿Sí ha escuchado ese? Dice, es que las leyes se hicieron para romper, y por eso el mundo es un caos, porque las leyes se hicieron para obedecerlas, tienen una razón, tienen una causa, ¿sí? Y es lo que Dios le estaba diciendo a Israel: yo soy tu Dios, y al ser yo tu Dios que te sacó de casa de servidumbre, yo sé por qué te voy a poner leyes que al final de cuentas te van a beneficiar a ti. Las leyes son para beneficiarnos, no para perjudicarnos. ¿Sabe cuándo la ley perjudica? Cuando no las obedecemos. Porque al quebrantar una ley, ¿sí?, vienen consecuencias. ¿Me explico? Entonces, el primer mandamiento para el pueblo de Israel y para nosotros es reconocer que Dios es nuestro Dios y que Él tiene todo el derecho en nuestra vida. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, si gusta puede leerlo por favor si alguien lo tiene. Segunda de Corintios 5:15. Gloria al Señor, amén. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos. ¿Por qué? Porque dentro de la congregación también hay reglas, hay leyes, ¿verdad? No podemos nosotros estar en un lugar donde no hay leyes. ¿Pueden prender la luz de atrás, por favor? Se está oscureciendo. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? Sino para aquel que murió y resucitó. Amén. Entonces, nosotros ya no vivimos para
nosotros ya no hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que Él nos dice que hagamos, porque Él tiene todo el derecho sobre nuestra vida. Amén. Eso es bien importante. Entonces, si nosotros lo entendemos como cristianos, esto nos va a ayudar incluso para conducirnos dentro de la casa del Señor. ¿Sí? Hay una ley, hay una regla, hay que obedecer. ¿Me explico? Y eso nos ayuda en la casa, en el trabajo. Yo creo que, imagínense, si nosotros ponemos el horario del servicio del culto de los viernes, ¿a qué horas es? ¿A qué hora es el servicio? A las 5. Y imagínense que no nos interesara, que yo llego a las 5:40 y usted llega a las 5:20 y otro llega a las 6. ¿Tendría eso orden? ¿Tendría? No. No, por eso es importante, la ley nos ayuda a tener orden. Por eso es bien importante que nosotros sepamos, aún dentro de la congregación, hay leyes. No hemos puesto aquí leyes todavía, pero por lógica, imaginemos que hay cosas que tienen que respetarse. ¿Me explico? Entonces, hay personas que se incomodan porque no les gusta obedecer, no les gusta respetar. Por eso cuando alguien en algún momento le llama la atención, o el pastor le llama la atención y le dice: hermano, hermana, deje de estar mascando chicles, deje de estar platicando allá atrás, se incomodan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a respetar la ley. Hay gente que en la hora del culto, a la hora del servicio, están a las grandes pláticas, cuando se supone que ese tiempo es tiempo ¿para qué? Para estar atentos, enfocados en Dios. Y si tú le dices: hermano, hermana, se enojan, se sienten, se ofenden y dicen: ay, qué pastor tan malo, ¿por qué exhibe a la gente? No, hermanos, porque y nosotros debemos de saber que hay cosas que debemos respetar. ¿Me explico? Si vengo a la casa de Dios, aunque no sea un templo como tal, pero nosotros sabemos que cuando nos reunimos se convierte en la casa de Dios, yo tengo que aprender a respetar ese lugar. ¿Me explico? Entonces, hoy estamos hablando, hoy es día de enseñanza. ¿Sí? Y por eso es bien importante. Entonces, por eso Dios le dijo a Israel: lo primero que tienes que reconocer es que yo soy tu Dios. Lo primero que debemos reconocer es que cuando nos reunimos, Dios está en medio de nosotros. Y como tal debemos honrar y respetar su presencia. ¿Me explico? ¿Sí? Si sé que Dios está en medio de mí, yo debo de respetar su presencia. Debo respetar el lugar donde estoy. ¿Sí? Por eso procuramos enseñar y decir: hermanos, este no es un salón como para que deje la basura tirada o escondida por allá donde usted piensa que nadie lo ve. No, si sabemos que este lugar es un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, yo voy a aprender a respetar. ¿Me explico? Entonces, las leyes se hicieron para obedecerlas y para que haya un beneficio para nuestra vida. Amén. El segundo mandamiento inicia en el versículo 3. Y el segundo mandamiento inicia con la letra. Esta es la letra porque se llama el Decálogo. A ver, se lo voy a tratar de ahí. Parece una C invertida, pero esta es la letra. Es la segunda letra, es la letra Bet. O la Aleph es como si fuera la A. Esta, la B, es como si fuera la B. Esta, cuando tiene un puntito aquí en medio, cuando tiene un puntito es una B. Cuando no tiene el puntito es una V.
¿Sí? Luego se los explico. Pero empieza el segundo mandamiento, empieza con la letra B y va desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Léalo conmigo. Dice: no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy ¿qué? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis. Entonces el segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que el primero es el que le dijo: yo soy tu Dios. Ahora, el segundo dice: no tendrás dioses ajenos. ¿Sabe por qué se lo decía Jehová al pueblo de Israel? Porque las naciones de aquel tiempo tenían un Dios para su pueblo, para su nación, pero eso no les impedía adorar o tener otros dioses. ¿Sí? Por eso Jehová le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no habrá ningún otro Dios. Yo soy el único. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida también? Lo mismo, como Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes y yo no podemos tener otro Dios más que nuestro Dios. Pero ¿sabía usted que hay gente que tiene ídolos en su corazón, que tiene dioses? Que hay personas que su trabajo ocupa un lugar más importante que Dios, una relación es más importante que Dios, un pasatiempo es más importante que Dios, una fiesta es más importante que Dios, un viaje es más importante que Dios. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos. El cristiano no puede tener ningún otro Dios en su corazón. ¿Me explico? Y eso es bien importante que nosotros lo logremos comprender. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y la palabra imagen ahí también es ídolos, figuras. Usted sabe lo que es un ídolo. Entonces dice: no te harás imagen, no te harás ídolos, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Amén. No tendrás ningún otro Dios más que solamente a Dios. Y es bien importante que nosotros sepamos y conozcamos si es que acaso no tenemos algún Dios ajeno, algo que estemos idolatrando. Hay gente que idolatra la fama, el éxito, su profesión. ¿Sí? Hay gente que idolatra un familiar, su trabajo. Se inclina porque se ha convertido en su ídolo. ¿Me explico, amado hermano, amada hermana? Y esos son los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en su relación con Dios. Pero estamos viendo que estos primeros 4 mandamientos están enfocados en la persona de Dios. Así que el cristiano no puede tener ningún Dios ajeno en su corazón, porque entonces estaría quebrantando la ley. ¿Me explico? Si alguien hace de algo su Dios, un ídolo en su corazón, y pone a eso que le roba su tiempo, que le roba sus pensamientos, y que todo su esfuerzo está enfocado en eso, eso se ha convertido en su Dios, se ha convertido en su ídolo. Y lo están adorando y están honrando esos ídolos.
Hay personas que no les gusta escuchar esto. Hay personas que no les gusta que uno le diga, ha hecho de su trabajo su Dios, ha hecho de su pasatiempo su Dios, ha hecho de su fiesta su Dios. Se sienten ofendidos, se sienten agredidos. Pero es que la palabra nos dice, no te harás dioses ajenos. Yo soy el único, Dios dice, yo soy el único que debe de ocupar tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Cualquier otro que tú lo pongas por encima de mí, estarás quebrantando, estarás rompiendo mi ley, y eso te traerá consecuencias. Porque dice, no te inclinarás, versículo 5, ni a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aborrecer es menospreciar, tener en poco. Sí, hay quienes no consideran que han aborrecido a Dios cuando han puesto algo antes que Dios. Yo sé, amado hermano, amada hermana, que todo tiene su tiempo y su lugar. Pero si tú eres una persona que verdaderamente, un hombre, una mujer que quiere honrar a Dios, tienes que hacerlo de todo corazón. Se me ocurrió el día miércoles, que fue 10 de mayo, poner una imagen. Y le puse unas mujeres en un restaurante comiendo, y le puse hermanas cristinas hoy en restaurantes. ¿Por qué? Porque muchas hermanas, teniendo la oportunidad de miércoles venir a la casa de Dios, a darle gracias a Dios, prefirieron irse a pasar un buen tiempo con la familia, dejando a Dios en segundo lugar. ¿Me explico? Dicen, no es tan importante Dios porque tengo que pasar tiempo con mi familia, es más importante mi familia que ir a la casa de Dios. Esas son las cosas que precisamente Dios nos dice, ¿cuál es entonces tu prioridad? Porque así muchas veces se le da mucho lugar a otras cosas antes que a Dios. Y mucha gente en las iglesias están engañados pensando que están honrando a Dios, porque el profeta dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la verdad de la Escritura. Cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar en tu vida y le dé más lugar en tu vida antes que a Dios, estás rompiendo y quebrantando la ley. Lo que sea, personas, trabajo, pasatiempo, fiesta, cualquier cosa. Y debemos examinar entonces nuestra vida. ¿No será que tendré algún ídolo en mi corazón que me está impidiendo entonces realmente servirle al Señor, y eso está perjudicando mi casa? Porque dice, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de ¿quiénes? De los padres. Mire que por la maldad de los padres, ¿quiénes son perjudicados? Los hijos. Porque los padres se supone que son los entendidos. Y entonces muchas veces el hogar está sufriendo por la desobediencia de los padres, de los entendidos, de los sabios. ¿Me explico? Por eso hay gente que en este momento está atravesando una situación difícil, porque debe examinar su vida delante del Señor. Amén.
Por eso es bien importante. Estamos viendo que esto nos está hablando de la relación con Dios. Primero, le dijo, yo soy tu Dios. Segundo, le dijo, no tendrás dioses ajenos. Creo que usted y yo lo hemos entendido. No debemos tener, a lo mejor usted ya tiró al Santo Niño de Atocha, ya tiró a San Judas Tadeo, ya tiró a Santo Tomás, al que tenía parado de cabeza, o no sé cómo se llama. Ya lo tiró, pero ¿no será que algo por ahí está queriendo ocupar su corazón? ¿Me explico? Entonces, debemos de examinar nuestra vida. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de qué. Es el tercer mandamiento. Viene en el versículo 7. Esa es la palabra. Esta es la palabra Gimel, que sería la G. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué se imagina usted que es tomar el nombre de Jehová en vano? Jurar por Dios. La gente dice, te lo juro. Y mire, este que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerde que cuando vimos cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado para los judíos. Entonces, ellos con mucha frecuencia usaban ese nombre sagrado para cualquier cosa. Por eso dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no vas a ocuparlo para cosas sin sentido. El nombre de Dios para el pueblo de Israel es sagrado. En otras palabras, de la misma manera, usted y yo no podemos andar ocupando el nombre de Dios ni usarlo en diminutivo. Es que ya le pedí a Diosito. No es Diosito, es Dios. ¿Me explico? ¿Sí? No ocupe el nombre de Dios en vano. Hay gente que para que le crean su mentira le dice, te lo juro por Dios. Es una vil mentira, pero se atreve a jurar por Dios. Porque dice, no, porque si digo por Dios me van a creer. Y lo que está haciendo, está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es la consecuencia de tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué dice? Porque no, ¿qué? Mire, no dará por inocente. O sea, no le dirá, ay, es que no sabía lo que estaba haciendo. No. Él no dirá, ah, era un... No, porque para eso está dejando leyes. Si sabiendo esto, el pueblo usaba el nombre de Dios en vano, entonces él decía, no dará por inocente. ¿Por qué? Porque por eso dejó leyes y él dijo, no. Y el que lo haga sufrirá las consecuencias. ¿Sí? No podemos nosotros estar tomando el nombre de Dios en vano, ni nosotros andar diciendo que somos cristianos si nuestro testimonio no va de acuerdo a lo que decimos ser. ¿Me explico? Porque mucha gente habla del evangelio por causa de los malos testimonios. ¿Sí? Hay gente que se dice cristiana pero ha quedado mal en los trabajos, con las personas. Les han defraudado, les han engañado, les han mentido. Sí. Hay pastores que se han ido hasta con mujeres de la misma congregación. Y la gente de allá afuera
vitupera el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que se dicen cristianos están usando en vano, ¿sí?, el título. Honremos el que nosotros seamos cristianos. Donde quiera que usted vaya, honre el ser cristiano. Amén. Con sus acciones. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál sería el cuarto mandamiento, iglesia? Acuérdate. Ese empieza con esta letra, es así. Es un palito arriba, pero se extiende un poco más hacia la parte de atrás y baja. Y esa es la letra Dalet, que es como si fuera la letra D. Esa es la Dalet. Y ese es el cuarto. Es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. ¿Cómo sería? A, B, G, D. Hay ciertas letras que van en otro más adelante. Entonces, Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Cada una de estas letras tiene un número. Si nos ponemos a hablar aquí de esto, la numerología, el sentido, el significado que le da el judaísmo al número de las letras, tienen un sentido. Amén. Entonces, esa es la primera letra, la segunda, la tercera y la cuarta. Y el cuarto mandamiento que tiene que ver con el pueblo de Israel para con Dios es precisamente esto. Acuérdate del día que, para santificarlo. Versículo 9, 6 días que, y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. ¿Para qué? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya lo puedo borrar? Gloria al Señor. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo. Ahora, estamos hablando que Israel recibió leyes como nación, recibió leyes en el aspecto religioso, humanitario y todo eso. Entonces, el cuarto mandamiento dice que vamos a acuérdate del día de, este es conocido como Shabbat, que es el día de reposo. Habitualmente es el día ¿qué? Sábado. Ahora, vamos a ir poquito a poquito, a lo mejor usted tenga alguna duda. Shabbat significa día de reposo. Es un tiempo donde el judío deja de hacer obras de trabajo para estar enfocado en Dios, en acción de gracias. Regularmente Shabbat es en día sábado, pero realmente la celebración Shabbat significa reposo o un tiempo apartado, único y especial. Hay veces o hay ciertas épocas en el calendario judío que tienen 2 Shabbat en la semana. No significa que tienen 2 días sábados, sino que el Shabbat en sí es un día especial. ¿Me explico? ¿Por qué?
Porque hay gente que dice que nosotros somos rebeldes porque no guardamos el sábado. Acordémonos que estas leyes son ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los judíos, para el pueblo de Israel. Ustedes y yo no somos judíos. Ahora, ¿pecamos al no guardar el día de reposo? Porque dice la Escritura que debemos de acordarnos del día de reposo y que debemos de santificarlo. Esa es la pregunta. ¿Pecamos, pastor? ¿Pecamos al no guardar el día de reposo? Bueno, primero entendamos que el Shabbat o el día de reposo es un tiempo especial de dejar de hacer toda obra y apartarlo especialmente para lo que tiene que ver con la persona de Dios. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. O sea, el propósito de Shabbat es que el hombre tenga un tiempo para, a ver si encuentro la palabra, tenga un tiempo para recuperarse, no tan solamente del trabajo que haya hecho, sino también de su relación espiritual. Porque ese día Shabbat, ese día de reposo, al no trabajar, no es que se va a ir a dormir, no, se va a conectar con Dios. ¿Me explico? Ese es el propósito de Shabbat. ¿Sí? Dice, 6 días trabajará. El judío trabaja 6 días, pero tiene un día en específico de la semana que lo guarda. Sin embargo, nosotros en Latinoamérica, a veces hasta el día de descanso, ¿qué cree que hacemos? Lo trabajamos. Y para el judío es ley que tiene que ocupar un día para descansar, para recuperar fuerzas, para estar en comunión con Dios, pero también para convivir con la familia. Usted sabe que a Dios le interesa que usted descanse. Si usted no se toma el día de descanso, primeramente para estar con Dios, entregar todas sus cargas, desconectarse del trabajo, tarde o temprano su cuerpo va a terminar colapsándose. Trabaje todos los días durante un año y usted va a ver todas las consecuencias que va a venir a su organismo. Hay una razón por la cual Dios le dijo al pueblo que descansara, para que se recuperara. Ahora la pregunta es, si es ley para el pueblo de Israel descansar en Shabbat o observar, ¿pecamos nosotros al no guardar el sábado? ¿Quiere saber la respuesta? No pecamos, porque nosotros no somos judíos. Vaya al libro de Hechos. Le voy a dar la cita bíblica. Hechos capítulo 15. Por si algún día se encuentra con un hermano adventista. Hechos 15, ya lo tiene. Lea conmigo. Mire, ahí arribita del capítulo 15 tiene un título, ¿verdad? ¿Cómo dice ese título? El problema de los judaizantes, y en la Reina Valera dice Concilio de Jerusalén. Ese concilio precisamente estaba abordando el tema que tenía que ver con los judaizantes. Un judaizante es aquella persona que es judío, pero que quiere imponer sus creencias a otras personas y las quiere judaizar. Y había un problema, que la iglesia que estaba en aquel tiempo viniendo a Cristo Jesús no eran judíos, y los judíos querían judaizarlos, querían que observaran las leyes y los ritos, y por eso surge el concilio para abordar esta problemática. Así que vamos a leer desde el versículo 1, ya está ahí. Dice la palabra del Señor: entonces algunos
que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os ¿qué? Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Recuerde que estos apóstoles fueron los que caminaron con Jesús y que Pablo y Bernabé estaban predicando a gente gentil. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de quienes que habían creído se levantaron diciendo: es necesario que y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que tenían que cumplir con todo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Saben cuándo sucedió esto? Cuando Pedro fue a la casa de un centurión. Por eso Pedro hace esta mención. Y Dios, que conoce los corazones, les dio ¿qué? Dándoles ¿qué? Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe ¿qué? Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quienes que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? ¿De qué más? ¿De qué más? Versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 25, versículo 28, perdón. Porque ha parecido bien ¿a quién? Y a nosotros ¿qué? Más que estas cosas ¿qué? ¿Qué les dijeron? Que os abstengáis ¿qué? ¿Qué cosas les pidieron que hicieran nada más? Que se abstuvieran ¿de qué? ¿Qué más? De sangre, de ahogado, nada más. Eso fue el resultado de esta discusión. Aquellos que querían que respetaran las leyes a la iglesia gentil, que se circuncidaran, porque recuerde que la circuncisión era una señal de pacto para los
judíos. Y con esto tenía que acarrear, respetar toda la ley, incluido el Shabbat o guardar el día. Como Pedro dijo, espérenme, si los gentiles a quienes yo les prediqué, Dios no hizo acepción de ellos, sino que les dio también el Espíritu Santo, ¿por qué ustedes quieren imponerle una carga que si para nosotros que somos judíos es difícil llevarlo, cuanto más ellos? Así que este concilio llegó al acuerdo que empezó a llevarse a cabo desde esa época, desde el año 50 y tantos después de Cristo, y por eso es que no se impuso a la iglesia gentil que observara o guardara el día sábado. Por esa razón nosotros no pecamos, porque los apóstoles no dijeron tienen que guardar. Ellos tenían que guardarlo porque eran judíos. Ellos no podían quebrantarlo porque eran judíos. Pero a la iglesia gentil no se le impuso ni circuncidarse, ni guardar Shabbat, ni guardar las fiestas. Todas esas cosas que hoy en día han surgido nuevamente muchos judaizantes. Hoy en día hay muchos que están queriendo que la iglesia observe toda la fiesta, observe y guarde el día sábado. No pecamos, mis amados hermanos. Si usted quiere guardar el sábado, adelante, pero hágalo entendiendo qué significa. Pero no ofendemos a Dios. Alguien por ahí cita que cuando el cambio de calendario gregoriano y todo esto, no. Pablo, cuando se reunía la iglesia, se reunía el primer día de la semana. Así lo va a leer usted en Corinto y todo. Dice la iglesia que se reúne en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque como era una iglesia gentil, ellos no se reunían en Shabbat o en sábado. ¿Cuándo se reunían los judíos a estar en la sinagoga? El día de reposo, el día de sábado, el día de Shabbat. Y la iglesia gentil se reunía el primer día de la semana, un día después de Shabbat. Porque no se les impusieron a ellos observarlo y guardarlo. ¿Me explico? Le digo porque a lo mejor alguien en algún momento le ha preguntado ¿por qué nosotros no guardamos? No lo guardamos simple y sencillamente porque en la Escritura lo que instruyeron los apóstoles, recuerden, porque fueron los apóstoles, porque Pablo dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra. ¿Sí? Entonces, nosotros nos apegamos a las enseñanzas apostólicas, lo que está ahí escrito. Y si ahí no está establecido en la Escritura que guardemos el Shabbat como iglesia gentil, cualquiera puede guardarlo, sí, lo puede hacer, pero no peca el hecho de que no guarde el día sábado. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el día domingo, ¿sí? Lo hacemos con entendimiento y con sabiduría. Amén. Entonces, hasta ahí llevamos, ¿cuántos mandamientos son? Son 10. Gloria al Señor. No sé qué tiempo llevamos, vamos a ver qué tiempo llevamos. Todavía queda como 2 horas. Se dice que Moisés recibió estos mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿En qué los escribió Dios? En 2 tablas de piedra. Entonces yo no soy muy bueno dibujando. Perdónenme si no me sale lo que quiero hacer. Aquí en mi mente me sale el dibujo bien. El problema es a la hora de la ejecución. No sale como en la mente. Pero eran 2 tablas. Hay quienes opinan que en la primera tabla solamente venían los primeros, así en números romanos,
Y en la segunda tabla venía... Hay quienes opinan que probablemente así venían. ¿Por qué? Porque los primeros 4 tienen que ver directamente con Dios y los otros 6 tienen que ver con la relación del prójimo. El sexto mandamiento, ¿cuál es? Viene en el versículo, regresemos a Éxodo 20. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No, el quinto en el 12. Honra a tu padre y para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, estamos hablando que estos son mandatos directos de Dios. Ya dejamos lo que tiene que ver en relación con Él. El primero es, Jehová es tu Dios. El segundo, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No te inclinarás. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto es, guardarás el día de reposo, el Shabbat. Terminaron la relación. Y ahora empieza la relación con el prójimo. Y inmediatamente en el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra honrar significa reconocimiento, ¿sí? ¿Qué es honrarlo? ¿Qué entiende usted por honrarlos? Obedecerlos, respetarlos, amarlos, cuidarlos, ayudarlos, ¿sí? Dice, ahora honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Fíjese cómo pone a las dos figuras al mismo. El hijo tiene que honrar a papá y tiene que honrar a mamá. A las dos figuras los tiene que respetar por igual. No dice si tu papá es mejor que tu mamá, no, o tu mamá, no. A los dos, independientemente de cómo sean, estamos llamados a honrarlos, a respetarlos, a amarlos, a cuidarlos, a ayudarlos. Este es un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, ¿sí? Respetar, honrar, ayudar. No dice si tu papá es bueno, ámalo, pero si es malo, no lo ames, no. Como sea tu padre, como sea tu madre, haya estado contigo o no, tú como hijo, como hija, estás llamado de parte de Dios a honrarlos. Sí. Y esto es una ley, un mandamiento. Un mandamiento es eso, una orden. No es una opción, es una orden. No es que mata a alguien, cómo se le tiene que juzgar y todo eso, más adelante. Pero Dios no avala el asesinato. Por eso el aborto es algo que no es permitido. Y que la mayor oposición para todos esos movimientos abortistas es la iglesia. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra del Señor dice, no matarás. Y el aborto es un asesinato. Sí. Entonces, no matarás. Sí. Esta palabra también significa despedazar, asesinar. La vez pasada hablábamos también de esos asesinos con su lengua, que matan a las personas. Sí, no tan solamente es algo físico, que aunque esté enfocado ahí a lo físico, sino también hay personas que matan a otras personas de manera psicológica, los dañan. Sí. Entonces Dios no avala el asesinato, el homicidio. ¿Cuál es el séptimo o octavo? Séptimo. ¿Cuál es el séptimo? No cometerás adulterio. ¿Sí?
¿Por qué dice no cometerás adulterio? Porque Dios es santo. Y si fíjese que hay un trasfondo de esto. ¿Qué es un adulterio? ¿Qué es un acto de adulterio? Una relación fuera del matrimonio, una infidelidad, una falta. Sí, tener una relación fuera del matrimonio. Y recuerden que el segundo mandamiento, ¿cuál es? El segundo mandamiento. No tendrás. Entonces, si no podían ser infieles espiritual, tampoco tendrían que ser infieles, moralmente. Tendrían que ser fieles. Por eso dice, no cometerás adulterio. Porque su Dios es su Dios fiel. Y por ende, quienes son sus hijos tienen que también ser fieles. ¿Sí? Por eso les dice, no cometerás adulterio. ¿Sí? Porque Dios no es infiel. Y si Él le dijo, no tendrás dioses ajenos, no voy a permitir que tú tengas a alguien más. ¿Sí? Entonces mire que el que comete adulterio está transgrediendo.